Concluimos en este día con el versículo 9 de Filipenses capítulo 4, donde dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El aprendizaje verdadero, el de tiempos antiguos, me refiero, porque hoy día es muy poco lo que se aprende. Porque como hay tantos medios a la disposición, muchos estudiantes no necesitan, entienden ellos, aprender nada. Porque hoy se estudia básicamente para pasar un examen. Y la vida estudiantil de hoy día es aprender a pasar un examen. Porque cuando tú aprendes a pasar un examen, tú tienes muchas puertas abiertas. Por eso, con respeto lo digo, pero por eso hay tantos empleados en tantas instituciones que realmente lo que hacen es cobrar un salario, pero no saben nada de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque cuando les tocó estudiar, solo pasaban un examen. Y cuando les tocó aplicar para el trabajo, pasaron un examen. Y eso fue todo. En los tiempos de cuando nosotros estudiábamos, ¿verdad?, había que aprenderse el contenido. Y nosotros éramos examinados en base al contenido y siempre había algo más. Siempre salía algo que tú nunca lo habías dado. Y eso te ponía a pensar y te hacía guessing, adivinar a veces porque no lo sabía y adivinaba y a veces pegaba y a veces no. Pero había que aprenderse el material, había que dedicarle tiempo. Entonces el aprendizaje en el tiempo, este tiempo que fue escrito esto, ese aprendizaje era en base a lo que se escuchaba, porque era un aprendizaje oral, básicamente. Entonces se escuchaba y se transmitía de una generación a otra, y por eso el apóstol dice: lo que aprendisteis y recibisteis. Es decir, esto va conectado, recibir como aprender, no simplemente recibir la información, sino aprenderla. La información se recibía y se aprendía, y se demostraba que se aprendía cuando se practicaba, pasándola a la siguiente generación, y se perdían algunas cosas en el proceso. Dice: recibisteis y oísteis. Esta era una manera de aprender, la manera de escuchar, se oía. Imagínense usted, yo siempre pienso cuando leo estos asuntos, si el aprendizaje de hoy estuviera basado en escuchar, mire, no se aprendiera todavía mucho menos de lo que se aprende. ¿Por qué? Porque las personas no saben escuchar. El arte de escuchar se ha perdido. Entonces, imagínense, si fuera escuchando, donde ahora hay tantos ruidos y tantas distracciones que es imposible concentrarse a escuchar. En aquellos tiempos era necesario escuchar, porque si no, no iba a aprender la instrucción. Y dice: y visteis, también era oral, era visual, porque uno tenía que ser parte del proceso y tú veías cómo se hacía. Y nosotros, que éramos familia, ¿verdad?, grande y pobre en esos tiempos, tú tenías que aprender a hacer lo que tus hermanos más grandes hacían, porque las principales tareas era ellos que las hacían, y entonces a ellos les convenía enseñar los más pequeños, porque le iba a tocar a los más pequeños, entonces la carga iba a ser más liviana. Nosotros vivimos eso, nuestros hermanos mayores, ¿verdad?, era lo que hacían las cosas y nos enseñaban a los más pequeños, y nosotros las seguíamos haciendo, las seguíamos practicando. Entonces Pablo le dice: todo esto que ustedes fueron parte de, y él se pone como el maestro y le dice: hagan esto, así mismo háganlo. Y en la vida cristiana, para tú mandar a alguien a copiar tu ejemplo, tú debes ser de buen ejemplo. Imagínate si tú no eres un buen cristiano, tú que me escuchas, y que tú estés diciéndole a la gente que vivan como tú y que hagan lo que tú haces.
pero ojalá que los creyentes que me escuchan puedan ser de ejemplo. Y los amigos que me escuchan, ven a Cristo. No dilate tu venida a Cristo, porque Cristo está cerca. Vendrá por ti, por mí. Por mí vendrá para salvación. Por ti, si te arrepientes, serás salvo. Si no te arrepientes, condenado. Dios te bendiga en este día.